Buen día, buenos días. Damos inicio a la presentación de la biografía de María Angustias Jiménez Vera. Nos da la bienvenida Sor Teresa Iñiguez, superiora de Sant Boi, acompañada del doctor Joan Orrit, director gerente del mismo centro. Gracias, Monse. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Bienvenidos todas y todos. Nos hace mucha ilusión recibirles hoy aquí y por ello quiero saludar y agradecer a las autoridades asistentes y agradecer a todos los demás con este día que hay un puente tan bonito, pero han sabido decidir y venir a este acto. Les agradecemos todo. Sor Anabela Carneiro, superiora general de las Hermanas Hospitalarias y consejera. Sor Matilde Porras, superiora provincial y consejera. Monseñor Agustín Cortés, obispo de Sant Feliu de Llobregat. Monseñor Joan Enric Vives, obispo de Urgell y copríncipe de Andorra. ¿Doña Luisa ha venido? La alcaldesa. Bueno, también estaba para venir la alcaldesa de Sant Boi, o sea que también luego cuando venga la saludo. Don Alberto Martín, director gerente provincial. Y doctor Orrit, que está a mi lado. Gerentes, hermanas, colaboradores, amigos. Gracias a todos y también gracias a los que nos están siguiendo a través de estos medios virtuales. Gracias por acompañarnos. Nos reúne la presentación de la biografía de María Angustias. Además, lo hacemos en esta casa donde María Angustias vivió y también murió. El tiempo ha pasado y hoy ella misma nos congrega aquí para mirar con gratitud su pasado, para entender más su personalidad, captar sus motivaciones para actuar, sus dificultades y el trasfondo de sus éxitos y fracasos. Es la historia de una mujer frágil y tenaz, sembradora de la hospitalidad. ¿Cómo nos gustaría que este tiempo de encuentro con ella sea para cada uno de nosotros un faro, que nos alumbre en nuestro vivir cotidiano, que nos contagie e impulse en el modo de vivir lo esencial, que podamos agradecer, reconocer y aprender de su papel en los inicios de la congregación. Colaboró para que aquella semilla que sembró Dios en el corazón de los fundadores sea hoy un árbol que expande sus raíces por muchos países. Os animo a escuchar y a dejaros tocar el corazón por ella. Disfrutemos de este encuentro. Gracias, doctor Roque. Ahora damos paso a la mesa redonda que gira en torno a la figura de María Angustias Jiménez, haciéndolo desde tres prismas diferentes: el espiritual, el de conexión con el presente y la mujer de hoy, y el histórico. Para ello, déjenme presentarles a los tres ponentes de la mesa redonda. Empezará don Alejandro Florit, un psicólogo que llegó a Hermanas Hospitalarias para hacer prácticas en 1992 y al que el proyecto hospitalario, según sus palabras, le ha enganchado hasta la médula, asumiendo diferentes servicios a lo largo de estos años, desde psicólogo clínico en un centro de atención a personas con enfermedad mental, director técnico de la línea de rehabilitación psicosocial de la Clínica San Miguel, miembro de la Comisión Hospitalarias de España para la reestructuración de la congregación, cuando en el 2016 pasó de 3 provincias canónicas a 1, hasta la posición actual como director de identidad hospitalaria de la provincia. Él nos hablará de la aportación de María Angustias a la mujer de hoy. Adelante. No sé si se está proyectando. Sí. Aquí. Vale, pues muchísimas gracias por invitarme a esta jornada y mi enhorabuena a la congregación
por la iniciativa de impulsar este libro sobre la vida de nuestra fundadora María Angustias. Este es un libro que nos va a ayudar a acercarnos y conocer mejor a esta gran mujer que, aunque frágil, fue tenaz y que junto a otras mujeres puso los necesarios cimientos, creo yo, para transformar hoy nuestra sociedad. Desde que entré en contacto con la congregación en 1992, siempre me he sentido a ser parte de este proyecto hospitalario, un proyecto que nació e impulsado por dos mujeres, María Angustias y su amiga Josefa, al que luego también se fueron sumando otras hasta formar esa primera comunidad de 10 hermanas a la que nos hace mención este libro. Es, por tanto, un proyecto creado por mujeres, para mujeres vulnerables de aquella época de finales del siglo XIX y que hoy, a principios del siglo XXI, está presente en 25 países, casi 1000 hermanas, 12.000 personas contratadas y un sinfín de voluntarias y voluntarios. Fíjense, si hoy habláramos de dos mujeres que crean una entidad sociosanitaria desde la nada, que además va a perdurar más de 140 años y que contará con el desarrollo que acabo de ver y que ustedes pueden verlas ahí en la diapositiva, seguramente serían estudiadas en cualquier escuela de negocios. Serían un ejemplo de la mujer emprendedora de hoy. Y María Angustias y Josefa lo hicieron en la sociedad de 1881. Es necesario, creo, acercarnos a la persona de María Angustias para conocerla en profundidad. Y este libro, desde luego, nos facilita mucho la tarea. Hoy, en el siglo XXI, reconocemos la existencia de la brecha de género, la indeseada violencia machista y otras tantas lacras que todavía perduran. Pero imaginemos cómo sería a finales del siglo XIX, donde la mujer sencillamente no tenía derechos y ni siquiera podría manejar su economía. Situemos en ese contexto a María Angustias, una mujer joven, de 20 y pocos años, con principios y valores religiosos, pero nacida en una sociedad que de ella esperaría que o bien se recluyese en un convento o que cumpliera con un rol social establecido. Este era casarse con un hombre, cuidarle, tener hijos, hacer las tareas de la casa y, en definitiva, subyugarse a la voluntad de su marido sin capacidad alguna de empoderarse. Esto era lo que la esperaba con toda seguridad, si no hubiese cogido las riendas de su propia vida. María Angustias sintió la llamada a desarrollar otro rol en su sociedad, seguir a Dios, fundando una congregación que diera respuesta a una necesidad social que hasta la fecha no fuera cubierta por ningún otro instituto. Una llamada que era tremendamente exigente y muy difícil, pues tenía que romper con muchos moldes establecidos. Se podría haber olvidado de esa llamada y haberse quedado en su zona de confort sin arriesgar nada, pero ella no lo hizo. De hecho, ¿cuántos de nosotros y de nosotras tenemos sueños por los que jamás lucharemos? Sueños por los que nunca arriesgaremos porque creemos que son inalcanzables. Mirar a María Angustias y a su amiga Josefa nos muestra un modelo de mujer para las mujeres de hoy, así como para nosotros, hombres, que nos anima a todos y todas a romper con lo establecido para luchar por nuestros sueños, en fidelidad a unos buenos ideales, y así poder encontrarnos con la profunda felicidad y paz que creo que se puede sentir al final de la vida cuando se ha vivido plenamente y en coherencia. Me gustaría, de todo lo que narra el libro, destacar 6 hechos que me parece que nos pueden ayudar a entender mejor a esta frágil y gran mujer y cómo consiguió empoderarse en ese entorno hasta generar este impresionante proyecto hospitalario que hoy conocemos. El primero de los hechos sería cuando las dos amigas subían juntas al Sacromonte. Esto no era ninguna tarea sencilla. Por el hecho de ser mujeres, necesitaban la aprobación de sus familias, en especial del marido de Josefa. Como hemos dicho, la mujer no era sujeto de derechos,
sino que esos derechos se los concedían los hombres de su familia. Y de aquí podemos extraer un primer aprendizaje. Ellas dos no se amedrentaron, lucharon para poder tomar sus propias decisiones libremente, haciendo lo que creían que debían de hacer. Y lo consiguieron. ¿Cómo? Pues dialogando con sus familias para que entendiesen y aceptasen esta necesidad. Un derecho, por tanto, que consiguieron ganar sin necesidad de generar grandes conflictos. Segundo, María Angustias sufría una precaria situación económica y también de salud. Estas condiciones, sumadas a la de ser mujer, la hacían mucho más vulnerable que al resto de personas. Fíjense que en un momento determinado llamó a las puertas de una congregación siguiendo una recomendación del padre Meni, pero no le aceptaron el ingreso en la vida religiosa, justamente por tener esta mala salud. Su economía precaria y esa mala salud indicaban que iba a ser imposible cumplir el sueño de fundar nada. Muchas de las personas que hoy estamos aquí diríamos que la realidad se nos impone, que hay que aceptar cómo vienen las cosas, porque a veces es imposible cambiar. Efectivamente, María Angustias no podía cambiar su estado de salud o su economía, pero esto no tenía por qué implicar que tuviese que desviarse de su camino. Tenía claro que aunque todo pareciese en contra, tenía que seguir luchando por seguir siempre adelante y no abandonar cuando las piedras aparecen en nuestro camino. Tercer hecho. Recordemos que el padre Meni era su confesor y en estos inicios se resistía claramente a colaborar para que estas mujeres fundasen la congregación. Las enfocaba siempre hacia otros caminos como el que acabamos de ver. María Angustias, por otro lado, guardaba un profundo respeto al padre Meni, le escuchaba y procuraba seguir sus consejos, pero tenía muy claro lo que debía hacer y supo perseverar. Fíjense que al final fue el propio Meni quien cambió la forma de entender las cosas. ¿Cuántas veces nos encontramos en el camino a otras personas que opinan de forma diferente? Incluso personas que son sabias, pero nos señalan otras opciones. María Angustias nos enseña que hay que saber escuchar, acoger otras opiniones, reflexionar sobre los consejos recibidos, pero siempre saber tomar decisiones autónomas. El cuarto momento en el que nos podemos detener es cuando María Angustias opta por irse sin decir nada a su familia. Una decisión complicada, ya que si avisaba seguramente el proyecto terminaría en nada, pero si no lo hacía, seguramente podría sentir una gran culpa al creer que traicionaba la confianza y el amor de su familia. María Angustias buscó una alternativa, hoy diríamos un curso intermedio entre los dos extremos, y optó por irse sin poner en riesgo su proyecto, pero sin embargo, cuidando a sus seres queridos, dejando una nota para que no se preocuparan. Esta acción ayudó a que no se produjese un distanciamiento irreconciliable y, de hecho, posteriormente, esto le permitió reencontrarse con su hermano. Quinto, una salida de Granada a escondidas para hacer un viaje en tren, pasando noche en Córdoba. Fíjense que si ir al Sacromonte ya era una opción complicada, ¿cómo sería irse de sus casas? Tal vez nos cueste entender esto desde la óptica de hoy, ya que, salvo algunas mujeres que desgraciadamente siguen subyugadas, en general, la mujer es libre, gracias a Dios, de ir y venir donde considere. Pero en aquel tiempo se podría haber presentado su familia o incluso la Guardia Civil y obligarlas a regresar a su domicilio. Además, el propio viaje creo que no sería nada fácil para ellas, ya que nunca habían hecho algo parecido. ¿Qué pasaría si no encontraban cobijo esa noche en un sitio seguro? O si aparecía un problema, ¿cómo podrían solventarlo? Seguramente no llevarían dinero, desde luego no existían ni tarjetas de crédito ni móviles por los cuales poder pedir ayuda.
Estoy seguro que en ese momento la idea de fracaso inundaría de miedo el corazón de María Angustias y empezarían a surgir preguntas como ¿y si esto no sale bien? ¿Podremos volver a nuestras casas? ¿Nos acogerá nuestra familia? ¿O tendremos que valernos por nosotros mismas en un pueblo que no conocemos partiendo desde cero? Ojo que esto suponía un riesgo muy elevado. Recordemos que en este tiempo muchas mujeres que quedaban viudas o en situación de una extrema vulnerabilidad se veían obligadas a ejercer la prostitución para sobrevivir. Pero nada de esto amedrentó a María Angustias. Siguieron adelante. Con su actitud nos enseña que hay un momento significativo en el que hay que dar el paso definitivo, un punto de no retorno, que produce un gran vértigo, sí, pero es el momento de la gran decisión y hay que avanzar y lanzarse. No es momento de venirse atrás, aunque mucha gente te diga, tú no podrás. El sexto momento sería la llegada a Cienpozuelos, un pueblo desconocido en la casa de doña Joaquina. Y esto no tuvo que ser fácil, y no lo digo por el carácter de doña Joaquina, que de ello se ha hablado mucho, sino por las seguras habladurías que aparecerían entre los vecinos de Cienpozuelos. ¿Qué harán dos jovencitas que viven solas, ocultas en casa de doña Joaquina, que han tenido que huir de Granada y que necesitan de la protección de un cura? Seguro que nadie imaginó que no huían de nada, sino que estaban luchando por un sueño, por cumplir su vocación. Estoy convencido que nada bueno pasaría, sin embargo, por las mentes de estos paisanos, sencillamente porque ellas eran mujeres. Creo que en esto nuestra sociedad, desgraciadamente, no ha avanzado demasiado y hoy muchos hombres siguen o seguimos hablando así de las mujeres que rompen con el rol esperado y consiguen progresar. Aún pueden escucharse desgraciados comentarios como esa mujer ha llegado a la empresa, a ese puesto, por tal o por cual cosa, descartando que sea solo por su valía profesional. Otra lección que nos da María Angustias, que supo pasar de estas habladurías que no merecen la más mínima atención para sencillamente centrar todos sus esfuerzos en progresar en su misión. Como hemos visto, María Angustias podía ser una mujer de salud frágil, pero con una extraordinaria fidelidad consigo misma y también con Dios, cómo no, que le otorgaba una tenacidad especial y que con su forma de hacer creo que nos está proponiendo un modelo de feminismo que me atrevería a calificar de virtuoso, ya que en su sociedad supo romper con el rol preestablecido, consiguió empoderarse sin generar grandes tensiones en su entorno, eligió servir a los demás, pero sin servilismos, y junto a su amiga Josefa consiguió tejer redes colaborativas con otras mujeres, llegando a crear un gran proyecto que ahora, 141 años después, suma más de 13.000 hermanas, colaboradores, colaboradoras, para llegar a más de 2 millones de personas vulnerables en todo el mundo. Claramente, María Angustias consiguió regalarnos un mundo mejor y más humano del que se encontró cuando llegó. Un modelo de mujer que invita a las mujeres de hoy a romper con los roles establecidos, a seguir luchando por sus derechos al modo en que lo hizo María Angustias, para desarrollar su propio proyecto vital, sin que nada ni nadie deba pararlas. Pero también creo que es un modelo de mujer que nos confronta a nosotros, hombres, que podemos estar impidiendo la realización y desarrollo personal de muchas mujeres por culpa de nuestras actitudes machistas. Somos conscientes que aún en el siglo XXI nos queda mucho camino por recorrer y María Angustias creo que nos enseña que es necesario, pero también posible, avanzar juntos, mujeres y hombres, hombres y mujeres, en la construcción de un mundo que sea igualitario, sin sesgos de género, y solo así nuestra sociedad conseguirá brillar con toda la luz. Muchísimas gracias. Gracias Alejandro. Ahora es el turno de Sor Aurelia Cuadrón.
Ella empezó su vida religiosa en Cienpozuelos con 18 años. En Granada se formó como maestra especializada en la atención a personas con discapacidad intelectual. Allí también fue directora de la Fundación Purísima Concepción. Ha ejercido distintos cargos tanto en la provincia como en el Gobierno general. En su última etapa ha sido superiora del Complejo Asistencial de Cienpozuelos y de la Clínica San Miguel de Madrid. Fue en este centro donde tomó contacto con la relación de María Angustias, primero trabajando el texto con la hermana Concepción Ochoa Torena y posteriormente, por encargo de la superiora provincial, buscando un profesional que pudiera dar forma al material recogido, lo que se ha realizado en don José Ignacio Ribarés, que hoy nos acompaña. Actualmente es superiora del Centro Nuestra Señora del Carmen de Valencia. ¿Sara Aurelia? Bien, buenos días. Estoy muy feliz de estar aquí. Nunca lo hubiera pensado, pero hemos llegado al final de esta obra, que ha sido larga en su ejecución, y la presentamos aquí en esta casa de Sant Boi, que guarda tantísimos recuerdos de María Angustias y de su familia, en concreto de su hermano Pepe. Yo voy a hablar un poco del manuscrito, de la relación de los orígenes de la congregación, que fue escrita por María Angustias a sugerencia o en el mandato de nuestro fundador, San Benito Menni. Este manuscrito, esta relación, ha sido la base de este libro, María Angustias, frágil, tenaz, sembradora de hospitalidad, y seguramente será la fuente de otros desarrollos en nuestra espiritualidad hospitalaria. En el inicio se llamaba Sencilla explicación de la maravillosa obra de nuestra naciente Fundación de Hijas de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús. Pasados 100 años, creo que fue el 31 de mayo de 1981, se produjo un hecho o dos importantes. La publicación del manuscrito de María Angustias, que fue un gozo para toda la congregación, y además se cambió el nombre, porque había cambiado el nombre de la congregación. A partir de ese momento es Relación sobre los orígenes de la Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Pues a ella me voy a referir en estos 15 minutos. Hay unos datos temporales. Entonces, en 1883, cuando ya la congregación estaba fundada, se fundó en el 81, el padre Menni pidió a María Josefa y a otras dos hermanas que recogieran todos los hechos que se habían sucedido en la fundación de la congregación. Entonces, ellas fueron recogiendo en pequeñas crónicas lo que había sucedido desde el encuentro de María Josefa con María Angustias en el 1871 en Granada hasta el 1887, que María Angustias entregó el manuscrito al padre fundador. Un detalle es que lo que se escribe en este texto no es del pasado, sino que se recogen crónicas que se han escrito en el momento de producirse. Si queremos ver la estructura de la obra, pues vemos que tiene, o la hemos dividido en tres momentos. El primero en Granada, desde que se conocieron las fundadoras hasta que salieron de Granada en dirección a Cienpozuelos.
es la época, el periodo más largo y el periodo en el que se producen signos fundamentales. No los voy a enumerar, por supuesto, porque están en el libro bien desarrollados por el señor Ribarés, pero sí me voy a referir a dos o tres. Primero, el encuentro de María Josefa con María Angustias. María Josefa fue a vivir cerca de María Angustias y María Angustias en su relación dice, tenía directores espirituales que le ayudaban y cuando se encontró con María Josefa, ella escribe esto. Y para colmo de estas gracias, me presentó mi Jesús el resorte del que se quería valer para conquistarme, siendo esta la estrella de mi amada madre fundadora, en cuya época tenía suma necesidad de hallar a tan fiel amiga. Según recuerdo, sería el año 1871. Pues este se considera un signo importante en este itinerario de fundación de la congregación. Otro signo importante también fue la enfermedad de María Angustias. Ella tenía una afección cardíaca y llegó un momento en que estaba tan grave, en el 1872, que temían que iba a morir. Su hermano Antonio le dijo, ¿quieres que llame a Josefa? Y ella se mostró indiferente. Pero Josefa rezó con todo fervor a Nuestra Señora del Sagrado Corazón y le dijo, si las dos vamos a hacer algo en bien de los demás, haz que se cure. Y su oración fue eficaz. María Angustias se curó. Y otro signo es el deseo de fundar que tenía María Angustias. Ella quería consagrarse al Señor, pero no en una congregación ya fundada, sino que sentía que Dios le pedía hacer algo nuevo. Varias veces repite, fundar una institución que fuera la admiración del universo. No sé si estamos llegando a ello, pero ella era lo que deseaba. Por fin se lo expuso al padre Meni en uno de sus viajes a Granada. El padre Meni le hizo ver lo difícil que esto le iba a resultar, por la familia y por otros aspectos. Pero dice la crónica, que el padre Meni ya se interrogó si no era esta una señal del cielo que le pedía fundarse una congregación, puesto que él estaba realmente afectado por la situación en la que se encontraban las mujeres con enfermedad mental. Bien, pues hay otros signos que ocurrieron en este periodo, que terminó cuando el padre Meni se convenció, vio que Dios quería que estas dos mujeres iniciaran algo con él en beneficio de las personas, mujeres con enfermedad mental. La frase que todos recordamos, si queréis, podéis venir, con lo que les invitaba a desplazarse a Cienpozuelos. Allí ya lo ha relatado Alejandro, estuvieron en la casa de la señora Joaquina, no es la que se ve ahí en el dibujo, ¿no? Que está renovada y la ha hecho Fisac, un arquitecto importante con el logo de la congregación. Era una pobrísima casa. Los meses que estuvieron allí fueron meses de discernimiento a través de una suma pobreza. Cuenta María Angustias, no es la historia, sino relata el manuscrito, que cuando iba el padre Meni, la señora le sacaba una silla, y cuando se retiraba el padre Meni, retiraba la silla y se quedaban sentadas en las piedras, que era
en su pobreza lo único que tenían. Vivieron la pobreza, vivieron la hospitalidad, porque empezaron a trabajar en los Hermanos de San Juan de Dios, que estaba vecino a este hogar. Y allí aprendieron lo que es servir a las personas con enfermedad mental, en servicios muy humildes, como es lavar las ropas, que a veces venían a ingresar los enfermos y estaban en unas condiciones lamentables, llenas de bichos. Y allí aprendieron la hospitalidad. Allí recibieron las primeras compañeras y allí recibieron muchísimas instrucciones y formación del Padre Menni. De esta época es la carta que escribió el Padre Menni desde aquí, desde Barcelona, donde les decía: para todo esto, rogar, trabajar, padecer, sufrir, amar a Dios y callar. Y es lo que María Angustias recortó y lo tenemos hoy como una reliquia. En esta época de discernimiento también el Padre Menni intentó que las admitieran en otra congregación, las Ursulinas, y tampoco fue posible. Ya el Padre Menni se convenció que tenía que dar un paso más, y fue el de adquirir una casa en Cienpozuelos y fundar la congregación. En esta época de la institucionalización se dan dos hechos: recibir la primera enferma, que fue el 1 de mayo de 1881, se llamaba Antonia, y ellas, que tenían un pavor solo de oír el nombre de locas, pues la recibieron con muchísima alegría. La recibieron con mucha fe, porque ellas vieron en aquella mujer descompuesta físicamente y psíquicamente la imagen de Jesucristo. Le besaron los pies y empezaron a ejercer la hospitalidad. Ellas solas, porque el Padre Menni no estaba en ese momento allí. Y le pusieron una cama a su lado y la acompañaron por la noche. Y esto lo empezó a ejercer la superiora, María Josefa. Así se inició la congregación, pero la fecha oficial fue el 31 de mayo de este año 1881, que las 10 primeras hermanas recibieron el hábito de hospitalarias de manos del Padre Menni. Bien, pues esta sería la estructura de la obra. El contenido podemos ver que no es una crónica, que es una experiencia narrada, que recoge lo que supone la experiencia fundante de la congregación y narra no solo lo que ellas han realizado, sino sobre todo lo que Dios ha realizado en ellas. De verdad, es un verdadero camino conducido por el Espíritu. Se ve que el protagonismo de Dios es muy superior al de las fundadoras. Yo he recogido aquí, puede verse en los capítulos cómo están enunciados. Por ejemplo, en la parte segunda de la llegada a Cienpozuelos, en el capítulo 1 dice: nuestro Jesús nos mostró que Él solo es bastante para fortalecer el corazón pusilánime y cobarde. Ya ha relatado Alejandro cómo escaparon de la casa, dejaron desolados a sus familiares, se tuvieron que parar en Córdoba. Cuando llegaron a Cienpozuelos estaban asustadas, vieron a la policía y creían que iban a detenerlas. O sea que ella dice: Jesús, solo Él es bastante para fortalecer el corazón pusilánime y cobarde. O nuestro buen Jesús nos asemejó un poquito a la mucha pobreza que experimentó por nuestro amor o por amor nuestro. Para fondarnos en la humildad, permitió nuestro Señor dudasen de nuestra conducta. Entonces,
hasta en este detalle del enunciado de los capítulos, se ve cómo el protagonismo es de Jesús, de Dios, es muy superior al de las fundadoras. En el documento se ve cómo es la experiencia fundante. Acabo de decir que la iniciativa del proyecto es de Dios. La vida es una respuesta. Dios es el que dona y el que atrae. Dice María Angustias que Jesús estaba tocando en la puerta de su corazón, ¿no?, para que le abrieran, y sentían cada vez una atracción más por este Jesús. Las fundadoras se abren a esta llamada, y esto hace que pasen de los modos propios a los modos de Dios. Y esto ocurrió no solo en las fundadoras, no solo en María Angustias, sino también en el padre Menni, el pasar de los modos propios a los modos de Dios. Decimos las dificultades de las fundadoras, pero el padre Menni también estaba viviendo su discernimiento, su propio calvario, podríamos decir. Tenía el superior general, el padre Alfieri, que le estaba continuamente diciendo que se olvidara de las mujeres y menos de las monjas, que él había venido a España a reestructurar la congregación, la orden en España, y es a ello a lo que se tenía que dedicar. Pero él veía a las mujeres con enfermedad mental y eso no se le podía quitar de su corazón. Al final hay el Jesús mío, de mí desconfío, en vos confío y me abandono, es una jaculatoria que expresa bien este paso de los modos propios a los modos de Dios. Entonces, por lo dicho, podemos afirmar que la vocación de las fundadoras se confunde con la fundación de la congregación, se unifican. En este periodo, antes de la fundación y en los primeros años de la fundación, es importante el camino formativo que abarca en la relación desde que conocieron al padre Menni en el 1878 hasta el 1887, cuando se escribe la obra. Bien, María Angustias era una persona que tenía bastante conocimiento teológico. Ella conocía la vida de los santos y la experiencia de Santa Teresa, de San Agustín, por supuesto de San Juan de Dios, y esto lo va transmitiendo a las primeras hermanas que estaban con ella. El padre Menni tiene continuos escritos que les va mandando desde los lugares donde se encuentra o en los encuentros que tiene con ellas. En cuanto al lenguaje del manuscrito, se ve que unas veces se dirige a Jesús y a María en forma de oraciones, lo voy a decir enseguida. Otras veces al padre Menni y al resto de las hermanas como si fueran con ella cofundadoras. Y otras veces es un lenguaje narrativo de hechos, de sentimientos, de enseñanzas. En su conjunto es una experiencia espiritual narrada y no solo una obra histórica. Bien, acabo de decir que la obra está construida con frecuentes oraciones.
Unas veces se dirige a la Virgen, a Jesús, y en oraciones de alabanza. Otras veces son peticiones. Y también tiene mucha importancia la adoración al Santísimo Sacramento. Hay una oración casi al final del manuscrito, de la relación, que María Angustias pide para el Padre Fundador: fortaleza, humildad y paciencia. Para la institución, que el primitivo fervor jamás decaiga. Y esto lo repite ella muchas veces, porque para ser una institución, admiración del universo, el primitivo fervor no podía decaer. Pero luego ella se mira a sí misma y le dice a la Virgen: concédeme una sola gracia, una profunda humildad unida a la abnegación de mí misma hasta venir a desear el ser olvidada y despreciada de todo el mundo, para de este modo vivir tan solo para mi esposo Jesús y pensar solo en el amor excesivo que Jesús ha tenido a esta su indigna y pobre esclava. Es cuando empieza el periodo ve la congregación fundada y ve su dificultad para seguir el ritmo de trabajo, de atención a las enfermas, y ella se queda como en una situación un poco más contemplativa. En la relación hay escritos que se complementan. Los del padre Menni son cartas o son consejos, instrucciones que van dirigidas a casos particulares, a situación. Por ejemplo, el día de Santa Isabel la nombra como patrona de la congregación y tiene una carta que se ha quedado como una instrucción importante para la congregación. Sin embargo, la relación va narrando esta experiencia espiritual que es también humana y que es carismática, y es más bien un itinerario. Bien, la relación tiene un sentido eclesial. Dice María Angustias que la congregación es un pequeño cuerpo místico. O sea, la Iglesia del siglo XIX se ha visto enriquecida con esta obra del Espíritu que es la congregación, que María Angustias, repito, dice que es un pequeño cuerpo místico. Entonces, la congregación recibe un don y una misión. Ambas cosas no se pueden separar. Es un círculo, ¿no? No hay verdadera vida consagrada sin el encuentro con Cristo. Y no hay verdadero compromiso apostólico sin reconocer constantemente la fuente del corazón de Cristo. Es algo que no podemos separar ni distanciar. Y ellas lo vivieron así, ellas nos lo enseñaron, y es una propuesta que, diría yo, no solo es de las hermanas, es de toda la congregación. El escrito, la relación, aún con un lenguaje de la época, es un escrito que atrae, que envuelve y que arrastra a la persona que entra en él. Y yo creo que es las características de esta biografía que hoy estamos presentando y que seguro nos dirá el señor Rivarés. Concluyendo, concluye la relación María Angustias con un hecho que a ella le causó mucha tristeza, seguramente también a las otras hermanas. Y es que el padre Menni fue llamado a Roma y lo nombraron vicario general. Entonces ella se dirige a la Virgen y le dice: ¿cómo estamos todavía balbuceando? Estamos viviendo una etapa infantil, no estamos maduras y ahora
nos dejas sin el director, sin nuestro superior. Ella no podía concebir que no estuviera con ellas como llevándolas de la mano. Dice, cuando íbamos a coger los frutos de todo este camino de trabajo con el Padre Meni, ahora nos lo llevas. Y termina con esta oración. Jesús de mi corazón, en tus manos misericordiosas me abandono. Haced lo que queráis de mí, porque soy la menor y la más frágil de este cuerpo místico de hijas de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús. Hoy, 29 de marzo de 1887, que fue el día que entregó el documento al Padre Meni. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Sora Aurelia. Por último, interviene el doctor Joan Orrit, doctor en Medicina, licenciado en Derecho y diplomado en Teología. Entró a formar parte de la familia hospitalaria en 2002, asumiendo la dirección gerencial de Benito Meni, Complejo Asistencial en Salud Mental de Sant Boi, hasta la fecha actual. Ha formado parte del grupo que elaboró nuestro marco de identidad institucional y muy motivado por el estudio de las cartas del Padre Meni y por encargo del Gobierno General, es autor del libro Análisis del perfil directivo de San Benito Meni, publicado por la institución. Actualmente es miembro del patronato de la Fundación FITMAC Hermanas Hospitalarias, de la Comisión de Identidad de la Provincia de España, del Comité de Ética de Benito Meni, Complejo Asistencial en Salud Mental de Sant Boi, y del Consejo de Economía de la Diócesis de Urgell. El doctor Orrit nos hablará de la presencia de María Angustias en Sant Boi de Llobregat. Gracias, buenos días. ¿Se me escucha bien? Bien, en primer lugar agradecer la confianza del Gobierno General para realizar esta comunicación, que versará sobre la estancia de María Angustias Jiménez Vera, Sol Corazón de Jesús, nombre de religiosa, aquí en Sant Boi. Fue un periodo corto, entre noviembre de 1895 y el 2 de agosto de 1897, fecha en la cual falleció. Pero un periodo lleno de, yo diría, circunstancias, de avatares, vicisitudes, vivencias humanas y espirituales, y que intentaré sintetizar en estos 15 minutos de los que dispongo. Para mí ha sido una oportunidad de profundizar en el perfil de María Angustias. Yo conocía más al Padre Meni, y para mí esta inmersión ha sido de una riqueza extraordinaria. Una mujer profundamente humana, profundamente espiritual, y tal como decía Sora Aurelia, en ella se lleva a cabo plenamente pasar de medios propios a medios de Dios. Voy a estructurar mi presentación en tres partes. En primer lugar, el contexto en el cual se produjo la llegada de María Angustias a esta Santa Casa. En segundo lugar, su estancia propiamente aquí en Sant Boi. Y finalmente, en tercer lugar, las circunstancias acaecidas durante su fallecimiento y sepultura. Empezamos, pues, sin más dilación, en el contexto de su llegada a esta casa, el antiguo manicomio de Sant Boi, hoy en día Benito Meni, Complejo Asistencial en Salud Mental. Hay dos elementos importantes en ese sentido. El primer capítulo general de la congregación, que se inició el 22 de noviembre de 1895 en Barcelona, en el Asilo de las Corts, en el cual asistieron 22 hermanas capitulares, entre ellas María Angustias, porque era a la sazón segunda consejera general, y 4 religiosos, presidido por don Ricardo Cortés, el penitenciario y canónigo que luego fue obispo de Barcelona, con el Padre Meni, el capellán de las Corts, y también el futuro obispo Monseñor Català de Barcelona. En este capítulo fue elegida superiora general, primera superiora general, Sor Verónica de Jesús Marturet, hermana de largo recorrido en la institución, hermana modelo de gran trayectoria, y a María Angustias no le asignaron ningún cargo, debido seguramente a su precaria salud, como ha mencionado Sor Aurelia, que ya le estaba limitando en aquellos momentos. No se sabe si su venida a Sant Boi fue planificada o fue espontánea, se desconoce. Las fuentes consultadas, tanto el libro como fuentes anteriores, no aclaran este punto, pero en cualquier caso ella vino aquí a Sant Boi en un contexto del centro, yo diría, cuanto menos peculiar. Me voy a detener un minuto en hablar un poco de las circunstancias de este centro.
Este centro, como ustedes saben, fue adquirido por el padre Meni el 20 de agosto de 1895, pagó por ello la suma de 2 millones de pesetas y lo compró como superior provincial, pero a título personal, para no comprometer jurídicamente el resto de las obras de la institución, que también tampoco iban bollantes a nivel económico. Este centro estaba en situación bastante decadente. El doctor Pujades y Mayans impulsó este centro, tuvo periodos álgidos, pero decayó a partir de 1880, pasó a manos de una junta gestora, luego lo asumió la administración, pero realmente estaba en circunstancias muy complicadas. El padre Meni fue valiente, compró este centro y tuvo que tomar decisiones fuertes para reflotarlo. Él decía que este centro Sant Boi le llevaría a la otra vida. Esos problemas solo se solucionaron económicamente en enero de 1898. Este centro, comento este punto porque tenía necesidades de hermanas y de hermanos. El padre Meni hablaba de 50, 60 hermanas y también de hermanas formadoras. María Angustias, por su formación, muy superior a la media de la época, tenía capacidad formativa. No hay que olvidar que el segundo noviciado de la institución, de la congregación, se instaura aquí en Sant Boi en junio de 1896. O sea, María Angustias estaba llamada a ser de hermana formadora. Otra cosa es que realmente por su limitación de salud no lo pudo llevar a cabo. Esto es importante tener en cuenta este punto, en cuanto al contexto en el cual se produce. Ella llega aquí y se encuentra en una comunidad ya instaurada, formada por 23 hermanas y 8 novicias. Las hermanas llegaron a finales de septiembre de 1895 y durante octubre se produce la llegada de 2 grupos más de hermanas. Es un poco el contexto en el cual llega María Angustias. En relación a su estancia en Sant Boi, hay 2 elementos importantes. Ya lo he mencionado antes, lo he mencionado sobre Aurelia también, las dificultades de salud que tuvo y que le limitaron grandemente en cuanto a la entrega que ella hubiera deseado a los pacientes, a la ayuda, a la entrega, a los trabajos duros que había en aquel tiempo en la comunidad, de no parar, de turnos de 3x8, que digo yo, y realmente eran tiempos complejos, tiempos fuertes y difíciles, pero ella, su estado de salud no le permitía. Lo he mencionado sobre Aurelia. Ella a los 22 años sufre una fiebre reumática, estuvo 8 días y 8 noches postrada en cama, fue velada por su amiga María Josefa Recio, incluso le llevaron al viático, pero ella sobrevivió. Entonces, al ser una fiebre reumática, lo más probable es que hubiera una afectación cardíaca, como así fue, y ello lo limitó muchísimo. Las crónicas hablan de que tenía una grave limitación para realizar las actividades de la vida diaria, lo que hoy en día conocemos como una insuficiencia cardíaca en grado avanzado. Y tuvo que, evidentemente, soportar esta situación que no fue para ella en absoluto beneficiosa, pero lo hizo con gran entereza de espíritu, con mucha integridad, con gran espiritualidad. Otro elemento importante fue el acompañamiento de sus hermanos. Su hermano Pepe, José María, estaba administrando la casa madre de Cienpozuelos. Y el padre Meni le llama aquí para que venga a Sant Boi y administre esta casa, dada la complejidad que había en ella. Aquí había 1.400 pacientes, 700 hombres, 700 mujeres. Y aquí llega Pepe, casado con Zoe Miquel Herena, de familia catalana, y se establece ya aquí en Sant Boi para gestionar ese establecimiento de hermanas y hermanos. Para ella fue muy importante tener el acompañamiento de su hermano y también de su hermana María Ángeles, que llega aquí en abril de 1896, unos meses más tarde. Ello demuestra la confianza, la profunda relación, yo diría, intimidad espiritual, de comunión que tenía María Angustias con el padre Meni. Él permite que sus hermanos estén con ella y para ella esto fue indudablemente un apoyo muy, muy, muy importante en ese sentido. Una prueba de esta confianza la refleja la carta número 267 de la Carta a las Hermanas, que refleja la confianza, la empatía, la proximidad del padre Meni con María Angustias. Me voy a pasar la diapositiva, disculpen. Aquí están los 2 puntos que les comentaba, la fotografía de don Pepe, primer administrador de esa Santa Casa. Y aquí está la carta que Judy les va a leer. Carta 267, a 10 de enero del 97. Mi estimada hija del Señor, Sor Corazón de Jesús, objeto de la presente es hacerte saber que no me olvido de pedir mucho a Jesús y a su Santísima Madre, para que te concedan la gracia de corresponder con tal fervor a los beneficios del Señor, de manera que ya en tu corazón solo anhele unirse a Él, con gran fervor y en espíritu de humildad. Esto hará que esta vida sea una antesala del cielo, como lo es para todas las almas, que despreciando la tierra se elevan con toda pureza de intención al cielo, que es lo que tan cordialmente te desea este. Vuestro afectísimo Padre en Jesús, María y José, Fray Benito Meni.
Creo que la carta es elocuente, habla por sí misma de la especial relación espiritual, de la profundidad de la relación que tenían y de los sufrimientos de María Angustias, de Sor Corazón de Jesús, de los cuales el padre Meni era plenamente consciente. Él le apoyaba, le daba todo su apoyo espiritual, ofreciendo su vida en la tierra como antesala del cielo. Pienso que esto es muy gráfico y muy claro. En cuanto a fallecimiento, se produjo el 2 de agosto de 1897 y a las 4:30 de la tarde. No entraré en detalles porque ahora a continuación les pone una carta de Sor Verónica de Jesús que dirige a la comunidad de Cienpozuelos, en la cual se reflejan los detalles y las circunstancias del fallecimiento. Pero hay dos aspectos muy importantes que acompañan este fallecimiento. En primer lugar, la presencia de Sor Verónica de Jesús, superiora general, aquí en Barcelona. Sor Corazón de Jesús y Sor Verónica tenían una gran relación también de proximidad. Ella se sintió muy apoyada por la superiora general, por Sor Verónica, y Sor Verónica, cuando ella conoce que Sor Corazón agrava su estado de enfermedad, decide de motu propio, desde Cienpozuelos, venir a Barcelona. Le comenta al padre Meni, el padre Meni le autoriza. De modo que cuando llega aquí a Sant Boi, lo primero que dice Sor Corazón, cuando le ve, le dice: madre, la esperaba. Primera reacción que tuvo. Realmente tuvo un gran apoyo en Sor Verónica y ella está todo el tiempo aquí hasta que fallece el 2 de agosto, acompaña al funeral y el día 3 de agosto Sor Verónica escribe una carta dirigida a la comunidad de Cienpozuelos que explica claramente las circunstancias en las cuales se produjo el fallecimiento. Hay otro elemento importante y es que Sor Corazón anhelaba profundamente que el padre Meni le acompañara en este trance, pero ello no pudo ser. Aquí ha habido especulaciones, pero la razón es muy clara. El padre Meni estaba enfermo, tenía un problema intestinal, estaba convaleciente en el balneario de San Hilari y desde allí escribe varias cartas. Él es plenamente consciente de la situación de agravamiento en que está Sor Corazón, pero no puede venir. Es más, en una carta del 31 de julio dirigida a la Casa de Palencia, habla que está muy convaleciente y que cualquier exceso podría ser de graves consecuencias, con lo cual el padre Meni no pudo estar. Esto, evidentemente, agravó más la situación de tristeza de Sor Corazón, pero ella lo aceptó con mucha humildad y con una gran profundidad espiritual. A continuación, procedemos a la lectura de la carta de Sor Verónica, que da bastantes detalles del fallecimiento de Sor Corazón. A 3 de agosto de 1897. Mi estimada Madre Priora y demás hermanas en el Señor, tengo el sentimiento de comunicarles cómo nuestra hermana Sor Corazón de Jesús descansó en el Señor ayer a las 4:30 de la tarde. La pobrecita muy conforme, gracias a Dios, a pesar de que no se le han cumplido los deseos que siempre en vida tenía, de que estuviera en última hora nuestro amadísimo Padre, que no pudo ser por haber sido su gravedad muy breve, pues el domingo aún fue a misa y a comulgar por su pie. Se confesó el sábado para comulgar el domingo y con intención de ganarla por cíncula, por más que la pobrecita no pudo hacerlo. Ayer mañana, o sea el lunes, a las 10 de la mañana empezó a agravarse y volvió a confesar con el padre José María, quien me dijo hizo su confesión muy tranquila y conforme con lo que el Señor dispusiera de ella. A las 3 le dimos la santa unción y descansó en el Señor. No pudo recibir al Señor por no encontrarse para ello, pero demos gracias a Dios que lo recibió en la víspera. La carta prosigue, la carta entra en detalles de la mala salud del padre Meni, pero lo dejo aquí. Hay 3 elementos importantes, 2 en concreto. Dice una enfermedad muy rápida, la gravedad muy breve, dice literalmente. Es cierto, ella estaba mal, de hecho ella había solicitado antes una habitación, un departamento especial para estar cerca de lo que es el oratorio, con pocos escalones, y de hecho el padre Meni buscó un departamento especial, que lo explica en carta de abril, para Sor Petronila, Sor Genoveva y Sor Corazón de Jesús, para que estuvieran cerca del noviciado y tuvieran pocas limitaciones de acceso. Ella ya estaba mal, pero los 3 días últimos son los más graves. El diagnóstico es bronconeumonía. Todos sabemos que evidentemente la bronconeumonía puede descompensar fácilmente una patología cardíaca. La causa de la muerte seguramente es esta. En el expediente de Roma se habla de aneurisma de aorta, aquí se habla de neumonía en el expediente de Sant Boi, en el certificado de función. Las causas fueron estas. Y luego una cosa muy importante es que habla de muy conforme. Este muy conforme al cual alude Sor Verónica refleja esta profunda espiritualidad, esta aceptación del fallecimiento y este ofrecimiento y este abandono a la voluntad de Dios. Ahí Sor Corazón demuestra una vez más su altísima categoría espiritual y religiosa. La porciúncula, creo que todos lo saben, pero es una indulgencia plenaria que ella deseaba, es confesión, comunión, rezar por las intenciones del Papa
y visita una iglesia franciscana el 1 o el 2 de agosto. Tristemente ella no lo pudo conseguir, pero seguro que la indulgencia la tenía más que plenaria, soy realmente convencido en ese sentido. Bien, este fue el fallecimiento. Hablemos ahora un poquito de la sepultura y circunstancias. No entraré en muchos detalles porque hay muchos y una historia bastante curiosa que quizás el autor, don Ignacio Ribarés, quiera profundizar. Ella fue enterrada el 3 de agosto de 1897 aquí en Sant Boi. Fue la primera hermana hospitalaria que falleció aquí en Sant Boi y en aquel momento la superiora del centro pagó 15 pesetas por el alquiler de un nicho por un año. No tenían todavía las hermanas panteón propio. Entonces se enterró en el nicho 458 y la de la derecha pisó segundo. Y ahí estuvo durante un año. El 5 de agosto de 1898, un año y 2 días más tarde, su hermano Pepe adquiere un nicho en propiedad, el número 199, que fue el panteón de la familia Jiménez Veras. Es muy importante destacar la tradición. Durante mucho tiempo pensó, durante 85 años, que los restos de Sor Corazón estaban mezclados en el osario, en la fosa común. Esta fue la creencia de la congregación hasta 1983. Aquí hay una historia que resumiré muy brevemente. En el año 1980, en un curso de espiritualidad, 5 hermanas hospitalarias coincidieron con doña Zoe Jiménez Vera, que era sobrina nieta de Sor Angustias. Y hablando, se dieron cuenta de que quizás había una trazabilidad en el lugar de sepultura de María Angustias. Investigando, llegaron a la conclusión que sí. Y el 2 de febrero de 1983 se redescubre el nicho. Ahí estaba Sor María Garayoa, que era la sazón superiora provincial, 2 consejeras generales y varias hermanas y hermanos. Y por los restos vieron, por el zapato, por el cordaje y por el crucifijo de madera, que seguramente podría ser sus restos. Finalmente se confirmó y el 28 de octubre de 1983 se produce el traslado final a la casa de Cienpozuelos, donde reposa primero en el coro de la comunidad y finalmente, más tarde, en el panteón junto con Benito Meni y con María Josefa. Es un poco las circunstancias, una vida muy intensa, una mujer de elevada categoría espiritual y humana, un ejemplo, un modelo, con una intervención muy relevante en los indicios de la congregación. Ahí se ve como realmente Dios escribe recto con renglones torcidos, las circunstancias que tuvieron que pasar y cómo esta realidad trascendió y se creó esta magnífica realidad. Y ahí se ve la mano del Espíritu Santo, lo que hoy en día es las hermanas hospitalarias en todo el mundo. Finalmente, unas palabras para cerrar mi comunicación de María Angustias, aludiendo a los primeros tiempos y al estudio y al clima fundacional de ilusión y de gran empuje, ¿no? Felices tiempos aquellos, tiempos en que toda carga era liviana, todo trabajo lisonjero y toda ocupación regalada. Días en que el ambiente nos resultaba perfumado y puro, cuando no se hallaba senda áspera, ni camino torcido, ni polvoriento. Muchas gracias por su atención. Bien, ahora ponemos a disposición de los asistentes de micros por si tienen preguntas, reflexiones. Ahora es momento pues, de aprovechar que tenemos aquí los 3 ponentes. ¿Quién rompe el hielo? Bien, para que vayan... ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, para que vayan pensando alguna pregunta, rompo un poco el hielo. Y quisiera preguntarle a Alejandro si podía profundizar en aquello que os he comentado de tejer distintas redes entre mujeres. Eso es un concepto muy interesante y pienso muy innovador que has aportado. Sí, pues te agradezco mucho esta pregunta, Joan, porque bueno, en 15 minutos no da tiempo a profundizar en 1000 aspectos y lo he sencillamente dejado caer esto de tejer redes. Me parece que es un hecho fundamental que también tenemos que aprender de María Angustias. Desde el inicio ella se sintió, como os he dicho muchas veces, llamada a crear algo nuevo, algo que era un proyecto que era suyo. Muchos de nosotros cuando generamos un proyecto decimos es mi proyecto y lo hacemos propio y no dejamos entrar personas. Una de las grandes cuestiones de María Angustias, y yo creo que es uno de los factores que genera el éxito de lo que hoy estamos viviendo, es que desde el principio lo hizo junto con una amiga. Esa unión de corazones, ¿no?, que hoy también hablamos
mucho de ella, genera luego una comunidad de 10 hermanas, que también he hecho mención, pero después a otras muchas hermanas. Y hoy hablaríamos de esta misión compartida también entre colaboradores, seglares, sacerdotes, religiosas, vida consagrada. Creo que es un modelo de generar proyecto junto a otros, quitarse el proyecto es mío, para decir que este es un proyecto que no es mío, que es de Dios y está hecho por todos y por todas. Ha terminado Sor Aurelia con una oración que me ha parecido preciosa, ¿no? Soy la menor y la más frágil de este cuerpo místico. Lo importante es el cuerpo místico. Esta manera de tejer redes creo que es un aprendizaje del que todavía tenemos mucho que desarrollar. Gracias, Alejandro. ¿Alguna pregunta, cuestión? Está un micro a disposición. A Sor Aurelia, por favor. ¿Te puedo preguntar? Alejandro, me viene el pensamiento de si no hay una contradicción o, a ver, María Angustias, María Josefa, sobre todo María Angustias, rompieron moldes como mujeres, pero no estaban muy dependientes de la figura del padre Meni. ¿Cómo se explica eso? A ver, yo creo que tenemos que ir al contexto de finales del siglo XIX. Una iglesia que es muy distinta a la que hoy conocemos. Y me da un poco de apuro hablar de estas cuestiones con figuras tan importantes, ¿no? Y que conocen mucho más que yo todas estas cuestiones. Pero realmente era una iglesia hecha por hombres, en donde las mujeres efectivamente hacían y colaboraban, pero María Angustias y María Josefa jamás podrían haber hecho nada sin el padre Meni. Desde luego, esta manera, ¿ves?, de tejer redes también con el padre Meni era un aspecto fundamental, porque el proyecto no era suyo. Es decir, en este sentido yo creo que no había una dependencia, un servilismo, como he comentado en alguna ocasión, sino un generar un proyecto conjunto, ¿no? Y yo creo que también Meni, ¿no?, en este sentido supo hacer un diálogo muy bonito con ellas, continuo. Y bueno, yo creo que ahí también se genera esa unión de corazones, que es un estilo de funcionar que hoy en día tendríamos mucho que aprender también en la iglesia de hoy, ¿no? Y yo ya no me atrevería tanto a decir entre vida religiosa, entre hombres y mujeres consagrados, sino también entre laicos y la vida religiosa. Ahí ahondando en esto, complementando lo que has dicho, Alejandro, yo creo que María Angustias tenía personalidad propia. Y pongo un ejemplo, el documento de proposición, el documento conocido por proposición, en el cual explica al padre Meni y le da consejos, incluso le instruye diciendo que, por favor, no se canse tanto, lo decía usted, no trabaje tanto y que dé preferencia pues, a sus hijas. Le está llamando la atención si lees el documento en ese sentido. Será una mujer, yo no creo fuera dependiente. Había una gran comunión espiritual, evidentemente, una gran vinculación emocional, si quieres, pero era una mujer con mucho carácter y tenía claro lo que quería y luchaba por ello, probablemente, con bastante o con mucha independencia. ¿Una pregunta? Bueno, una pregunta para Sor Aurelia. Usted ha mencionado su faceta literaria. Me remito a unas palabras del padre Piles, pronunciadas el 27 de octubre de 1983, cuando se retiraron los restos de Sor Corazón. Dijo una mujer, una persona inteligente, una mujer escritora. Dijo esto. Y hacía referencia a su faceta como escritora, como persona que necesitaba expresar sus ideas o quería hacerlo y compartirlas, ¿no? Es un reflejo claro de su vivencia, en ese sentido. ¿De quién? De María Angustias, su faceta como escritora. Sí, yo pienso que la historia nos dice que tenía una cultura media quizás superior a las personas de su edad, porque su madre había vivido bastantes años. Tenía 2 tías monjas y su madre había estado en un convento de clausura bastantes años y eso yo creo que lo trasladó al hogar familiar. Y después porque era una mujer de una reflexión interior muy grande. Que cuando el padre Meni le pidió que con otras compañeras, con otras 2 hermanas, que lo pusiera por escrito, no fue para ella ninguna dificultad. Y es muy bonito leer
la relación, porque escribe desde el corazón. Y lo que he dicho antes, envuelve, te atrae, te lleva. Y yo creo que eso, repito, que es una característica de esta nueva biografía. ¿Alguien se anima? Bueno, pues si no hay preguntas, pienso que ha sido una experiencia muy intensa. Pasamos al siguiente apartado. Gracias por su atención en nombre de los tres. Muchas gracias a los tres. Ahora es momento de presentar al autor del libro, a don José Ignacio Ribarés, quien nos hablará de la obra que estamos presentando, la primera biografía de María Angustias, y de cómo ha sido su trabajo hasta llegar a publicarla. Él es licenciado en periodismo y también en geografía e historia. Ha trabajado en la revista Pueblos del Tercer Mundo, editada por las Obras Misionales Pontificias, y en el diario Ya. Desde 1992 está a cargo de la sección de internacional de la revista Eclesia, editada por la Conferencia Episcopal Española. En 2005 fue galardonado con el Premio de Prensa de Manos Unidas. Es autor, además, de la biografía Santa María Micaela, Rompiendo Barreras, fundadora de las Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad. Adelante, por favor. Gracias. Bienvenido, José Ignacio. Gracias por acompañarnos. Para empezar, explícanos, ¿cómo se ha gestado el libro que hoy estamos presentando? Bueno, antes de nada, quiero dar las gracias a todos los presentes aquí. Es un placer para mí poder haber escrito este libro. Y bueno, el libro responde a un interés de la congregación de que hubiera una biografía de María Angustias, ¿no? Se trata, por tanto, de un libro que es una obra de encargo, ¿no? Pero un encargo que he hecho muy a gusto, y porque ha supuesto bucear en unos personajes, en una época y en un mundo, el de la salud mental, pues que son apasionantes, ¿no? Entonces, pues como has dicho, pues yo había escrito anteriormente la biografía de la fundadora de las Adoratrices, la Madre Sacramento, una mujer laica también, como María Angustias, como María Josefa, dedicada pues a rescatar a las mujeres de la prostitución, ¿no? Entonces, pues alguien en la congregación debió conocer la biografía y consideraron que era la persona así un poco adecuada para dedicarme a este proyecto, vamos. Y previamente, ¿conocías a la figura de María Angustias? ¿Conocías a ella? O sea, a la fundadora. He de reconocer sinceramente que no, que había oído hablar de San Benito Meni y de María Josefa Recio, sobre todo pues, en el ámbito de mi trabajo. Yo, como has dicho, llevo muchos años dedicado a la información religiosa, pero para mí ha sido una sorpresa pues, encontrarme con que María Josefa pues, había tenido una amiga de primera hora, una amiga entrañable, una persona con la que se había embarcado en esta tarea de fundar una congregación. Y luego la sorpresa ha sido doble al descubrir que, bueno, que su figura pues, estaba un poco relegada, que no era conocida como el resto de los fundadores, ¿no? Ya lo digo en la introducción del libro, parafraseando un poco a García Márquez con su obra El coronel no tiene quien le escriba, ¿no? Que el padre Meni y María Josefa pues, habían tenido sus escritores, sus biógrafos, y María Angustias pues no. Entonces aquí estoy yo para subsanar un poco esa situación. José Ignacio, dices en el prólogo que no es una biografía al uso. ¿Qué quieres decir con ello exactamente?
Mira, es muy sencillo. Ya se ha abordado, ya se ha tratado aquí un poco el tema, ¿no? Digo esto porque la historia de María Angustias está tan ligada a la de María Josefa y a la del padre Meni que es muy difícil poder hablar únicamente de María Angustias. Vamos, es imposible. Es decir, las vidas de los tres están súper relacionadas, ¿no? Entonces, acercarse a su persona, a la figura de María Angustias, conlleva un riesgo, ¿no? un peligro, y es que en lugar de hacer una biografía, acabe saliendo pues 3 biografías, o otra posibilidad es que en lugar de hacer una biografía, acabes escribiendo una historia de la congregación, cuando no se trata de eso, ¿no? Entonces, yo he procurado campear un poco, evitar esos extremos, ¿no? Y luego hay un peligro añadido, que es que el que se apuntaba aquí. María Angustias es la escritora, la autora de La relación, ¿no? La relación sobre los orígenes de la congregación. Y ello es la historia de la congregación, pero ese libro es el que contiene también mayor y más fidedigna documentación sobre María Angustias. Entonces es un poco... Hay que ir lidiando con todos estos temas. ¿Y qué resaltarías de la vida de María Angustias? ¿Por qué Sor Corazón de Jesús es importante para la congregación? Sí, mira, yo resaltaría 3 momentos muy importantes, sin los cuales, yo creo que son decisivos, ¿no? Que sin los cuales probablemente pues, no estaríamos hoy aquí. El primero es su insistencia, su perseverancia a la hora de tratar de convencer al padre Meni para que se embarcara en esa loca aventura de fundar, como dice, ¿no? La época, es la expresión que utiliza, ¿no? Cuando él inicialmente, el padre Meni, pues estaba sometido a mucha presión por parte de su superior, el padre Alfieri. Ya se ha comentado aquí también que se le decía, el padre Alfieri le decía al padre Meni que se dejase de fundaciones y de cosas de mujeres, que olvidase lo de las mujeres, y que él estaba en España para restaurar la orden hospitalaria, ¿no? Entonces, hay un capítulo que creo que titulo así, Entre dos fuegos. Por un lado está el padre Meni, al cual el padre Alfieri le insta a dedicarse a lo que tiene que dedicarse, y por otro lado está María Angustias y María Josefa, pero yo creo que sobre todo María Angustias, dando la matraca para convencerle, y Meni, en conciencia, y también realiza su propia labor de discernimiento para llevar a buen puerto la situación, ¿no? La fundación. Luego también el segundo hecho decisivo a resaltar es la vista, y también se ha mencionado, es la vista, la intuición que tuvo María Angustias cuando en aquella famosa carta de los 5 verbos, para ver en esa carta y en esos 5 verbos la incipiente regla de la comunidad que estaba emergiendo en Cienpozuelos, ¿no? Y por último, el tercer momento es el que también mencionado, es que ella es la autora de la relación sobre los orígenes, y que es la obra en la que se pone todo por escrito, por encargo del padre Meni, se pone todo por escrito, y gracias a la cual pues tenemos un mayor conocimiento de lo que ocurrió en aquella época, en aquellos años. ¿Cómo ha sido el proceso de escritura del libro que hoy tenemos aquí? Bueno, imagino que el tiempo de documentación debe haber sido largo. Sí. Y bueno, y escribir el libro supongo que también. Explícanos un poco. Mira, ha sido laborioso, entre otras cosas, porque he dicho que partía de mi desconocimiento más absoluto sobre la figura de María Angustias. Pero he de decir que he contado, por supuesto, con la ayuda de la congregación, y que partía también de la base de una obra previa que está inédita, un trabajo previo de documentación y un estudio de campo muy exhaustivo que había realizado la propia congregación a través de la hermana Carmen Ocho Torena, ¿no? A la cual desde aquí pues quiero reconocer su trabajo y agradecerle ese esfuerzo, ¿no? Y bueno, pues el proceso de documentación ha sido largo, como digo, pero ha estado muy condicionado también por la pandemia, porque el proyecto pues comienza aproximadamente pues, en 2019, y luego llega el comienzo de 2020, ya se trastocan un poco todos los planes por la imposibilidad de movernos y de... Bueno. Y bueno, pues... Y aparte de la pandemia, ¿te has encontrado con otras dificultades?
Sí, siempre llegan dificultades, ¿no? El estudio de las fuentes, lógicamente, pues bueno, pues a la hora de estudiar las cartas y poner sobre todo las cosas en su contexto, ¿no? Porque claro, eso ya lo hablaremos un poco más adelante, pero no es lo mismo una carta leída de por sí que puesta en un contexto, ¿no? Ese tipo de dificultad, pero bueno, es el trabajo un poco del historiador y de la labor que entraña elaborar una biografía, ¿no? Con respecto a la preparación del libro, pues bueno, he podido visitar los lugares que, pese a la pandemia, pues bueno, me desplacé a Granada, estuve en Cienpozuelos varias veces, he podido visitar los lugares que frecuentó y por los que se movieron las dos protagonistas, ¿no? Y bueno, ha sido un trabajo colocar a las personas en los sitios en los que han estado, y tal, pues es un proceso muy interesante, desde luego. ¿Y qué te ha aportado a ti esta historia como persona? ¿Extraes algún mensaje, alguna aportación significativa? Sí, mira, de todo libro se extrae algo, ¿no? Yo para poder escribir pues he tenido que leerme antes unos cuantos para documentarme, ¿no? Entonces, creo que tu pregunta va más en la línea por lo que me ha aportado la figura de María Angustias a mí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el género de la biografía es especialmente enriquecedor, ¿no? Para el lector. Cuando uno lee la vida de una persona, lo que hace es contrastar las vivencias de esta con las propias, ¿no? En este sentido, pues una biografía es siempre asunto de dos, del biografiado y del lector, ¿no? Que interpreta esas vivencias a su situación personal, ¿no? Incluso si me apuras, pues la del propio autor también tiene una gran relevancia, porque en el sentido de que pone el énfasis más en unos aspectos de la persona que se estudia que en otros, ¿no? Bueno, ¿qué me ha aportado a mí la historia de María Angustias? Pues lo primero que me ha aportado es un sentimiento de admiración, ¿no? Lo que se ha hablado aquí ya, de que ella era una persona enferma desde tiempo y con una dolencia grave, y bueno, una persona que demuestra esa perseverancia y esa tenacidad para ahora de tener los objetivos claros y de estar con una idea fija en lo que se ha propuesto y una meta, pues eso es digno de admiración en su situación. Antes ha hecho alusión aquí a las condiciones a las que llega a Cienpozuelos. Es que se describen un poco en la relación que comentaba Sor Aurelia. Es que ella venía de no venía de una familia de gran situación, de una situación económica boyante, pero desde luego el traslado de Granada a Cienpozuelos supone para ella, bueno, pues acaban instaladas en una casita en la que describe las condiciones y bueno, y dice, si mi familia me viera aquí ahora mismo, pues bueno, pues habría que ver una situación muy precaria, ¿no? Allí están durante unos meses, en una situación bastante... Y eso es un momento de gran prueba, ¿eh? para ellas. Y bueno, entonces, lo que decía, el primer sentimiento es el de admiración hacia la figura de María Angustias por esto, ¿no? Veo que es una persona tenaz, perseverante, que se fija una meta y que no ceja en su empeño hasta conseguirla, ¿no? Y bueno, pues ese es el aspecto más reseñable. Y también quería aludir un poco a Ella es una persona laica. En aquella época, a diferencia de hoy día, creo yo, pero bueno, en aquella época en la segunda mitad del siglo XIX florecen un montón de congregaciones religiosas fundadas por mujeres que consideran que ven un déficit, una carencia determinada en la sociedad. Antes mencionábamos a la Madre Sacramento con el tema de la prostitución, pero bueno, como ellas hay unas cuantas. Incluso la alusión que se ha hecho a la parada en Córdoba, cuando se trasladan de Granada a Cienpozuelos, pues van a ver al hermano de dos fundadoras también de congregación para recabar un poco consejo para que, o sea, es un momento muy especial en la historia de la Iglesia, ¿no? Parece que concedes mucha importancia tanto a los escenarios como al contexto en el que sucede, en el que tienen lugar los hechos. ¿Es así? Sí. ¿Por qué lo haces? Sí, sí.
Mira, la razón es muy sencilla, porque solo así, poniendo las cosas en contexto, se puede entender los comportamientos de los personajes, sus conductas. El contexto viene a ser un poco como la salsa de un guiso. Hombre, mucha salsa en exceso es demasiada, ¿no? No conviene, No conviene. porque desvirtúa el guiso, pero sí que es necesario, porque si no, lo que decía antes, no es lo mismo leer una carta, te quedas simplemente con lo que dice la carta, a averiguar en qué contexto está escrita esa carta, cuál es la vivencia en la que atraviesan los personajes en el momento de que la escriben, etcétera, ¿no? Entonces, puedo poner varios ejemplos de esto. Se ha aludido antes también a la subida al Sacromonte, ¿no? La subida de nuestras dos protagonistas al Sacromonte. Bueno, pues uno conoce un poco la realidad de Granada y tal. Ellas vivían al lado de la Basílica de San Juan de Dios y de su parroquia, que era la de los Santos Justo y Pastor. Tienen dos iglesias al lado de... ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenían de subir al Sacromonte? Entonces hay que explicar un poco qué suponía el Sacromonte, la historia de las peregrinaciones del Sacromonte, etcétera, ese tipo de cosas. Otro ejemplo, por ejemplo, si me perdonas, el de la máquina, el de la máquina de coser. Hay un momento en el que creo que es María Josefa, están ya en Cienpozuelos, es enviada a Madrid a comprar una máquina de coser. Bueno, pues hoy día que eso parece una cosa de lo más irrelevante y de lo más tonta, pues si lo pones en contexto, la máquina de coser en su día pues era una revolución equivalente a lo que hoy es el Apple para los chavales. Para la mujer, la máquina de coser en ese momento, pues tener que estar cosiendo y bordando todos los días, y más en una institución, donde hay cientos de enfermos para los que hay que lavar y coser constantemente, ¿no? Entonces, pues en aquella época el señor Singer, el famoso, pues era el Steve Jobs del momento, vamos, el que arrasaba en cuanto a máquinas de coser. José Ignacio, ¿qué supone tu libro para el conocimiento de María Angustias? Mira, yo creo que María Angustias ha sido un poco una figura hasta cierto punto maltratada por la historia, ¿no? Yo diría que injustamente maltratada. Y la prueba de esta situación, ¿no?, es el hecho de que sus restos hayan estado prácticamente desaparecidos durante 100 años. Entonces, la biografía que he escrito pues, pretende, sobre todo, ayudar un poco a conocer mejor a esta mujer toda de Dios, como la califica en el prólogo Sor Anabela Carneiro, la superiora general aquí presente. Sor Anabela dice que el autor que arroja algo de luz sobre algunos aspectos de la vida y que presenta algunas perspectivas quizá novedosas en la interpretación de algunos hechos. Yo no voy a llevarle la contraria. Eso sí, yo por mi parte solo puedo decir que he intentado acercarme a la figura de María Angustias con honestidad y con rigor, ¿no? Entonces, y que por supuesto pues queda mucho todavía por investigar sobre ella, y que esta biografía, por tanto, pues no es más que un primer paso, y que sin duda más adelante pues vendrán otros y más cualificados autores que indagarán más y probablemente mucho mejor pues sobre esta fundadora. Por lo que se puede ver y por lo que me han comentado, el libro se lee bien. Bueno, pues yo lo celebro, yo lo celebro. Y te voy a decir que al menos esa era la idea, ¿no? Yo la única condición que puse para embarcarme en este proyecto pues fue la de poder escribir una obra que resultase un poco atractiva al lector, ¿no? Entonces, que se me permitiese escribir algo así, algo parecido a lo que había hecho con mi anterior obra, con la biografía de la Madre Sacramente, ¿no? Entonces quería hacer un texto que fuese atractivo, que se leyese bien y que no resultase excesivamente ferrugoso, entre otras cosas porque hoy día la gente pues prácticamente no lee. Entonces, pues si encima le ponemos muchas dificultades, pues eso conlleva... Y bueno, pues
sin que todo ello, lógicamente, pues redundara en que fuese en perjuicio de la calidad de la obra y de lo que digo, del rigor histórico, ¿no? Entonces, pues ahora pues tendrán que ser ustedes, tendrá que ser el público en general el que decida si la cosa ha merecido la pena o habrá que embarcarse en otra iniciativa similar. Muchas gracias, José Ignacio. Bueno, pues ha sido un placer. No nos queda duda, pues eso, que se trata de un libro para leerlo y para disfrutarlo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien, y ya por último, pues acabaremos el acto con unas palabras institucionales, primero de Sor Matilde Porras, superiora provincial, y cerrará el acto la superiora general, Sor Anabela Carneiro. Gracias. ¿No? Sí. Bueno, buenos días de nuevo, buen día a todos los que estamos aquí presentes y a tantas personas que supongo que están a través de estos medios virtuales, hermanas, colaboradores. Cuando se dijo que esto se iba a transmitir, yo experimenté, ¿no?, la alegría que tenían todas las hermanas de que este acto se transmitiera. Yo también estoy muy contenta de estar aquí en este acto, de participar en él, en esta presentación del libro de nuestra hermana María Angustias Jiménez, y esto me da la oportunidad de unirme a la acción de gracias que hoy sale de nuestros corazones, creo que de muchos corazones, por el legado que nos ha dejado, con su vida y con su obra, reflejada, como se ha dicho aquí ya, en la relación de los orígenes de la congregación. Son muchas las personas que han colaborado en la realización de esta obra, y a las que quiero que llegue mi agradecimiento. Y un gracias así grande para todas ellas, pero quiero en particular agradecer a la presencia de nuestra Superiora General, Anabela Carneiro, por tres cosas. Por haber elegido, por ella misma, por estar aquí presente, por haber elegido esta casa de San Baudilio, como ya se ha dicho, donde ella vivió aquí unos años, donde ella murió aquí hace ahora 125 años. Y también por esta iniciativa tan importante de presentar este libro, no entregando así o repartiendo, sino en un acto como este. Creo que esto es de agradecer a ti y al Gobierno General que lo habéis hecho así. También agradezco la presencia de hermanas del Gobierno General que están aquí con nosotras. Blanca Flor Guerrero, consejera general. Ella ha liderado el desarrollo de este proceso hasta que se ha elaborado este libro, que creo que hoy va a descansar muy tranquila, Blanca. También a Sor María Antonia Moreira, economa general, que también está aquí representando al Gobierno General. Y también un gracias grande a Sor Teresa Íñiguez, superiora de esta casa, al director gerente Joan Orriz, doctor Joan Orriz, a las hermanas de esta comunidad y a tantas personas que me supongo que han intervenido para que este acto hoy se esté desarrollando como está siendo. Gracias a todos. Yo solamente voy a decir dos cosas. Una cosa. El título de la portada, que todas ya conocemos, dice: María Angustias Jiménez Vera, frágil y tenaz, sembradora de hospitalidad. Tenaz, y aquí se ha dicho hoy, para seguir la voz del Espíritu, que la llamaba a consagrarse a Jesús en una nueva obra. Tenaz para superar las muchas pruebas que sufrió por esta causa. Y tenaz para convencer al padre Meni de que la fundación era una obra del querer de Dios. Ella tiene mucho que decir, y aquí se ha dicho hoy, en el nacimiento de nuestra congregación. A ella también hoy le damos gracias. Y creo que se merecía un aplauso, ¿no? También ella hoy aquí.
Y no puedo, además no quiero finalizar estas pocas palabras mías sin nombrar a nuestra fundadora, María Josefa Recio, que ayer también celebramos los 139 aniversario de su paso a la vida. Ella, junto con María Angustias, siguen siendo, para todos los que formamos la familia, la comunidad hospitalaria, ejemplo de coraje y valentía. Y aquí hoy se ha demostrado, ¿no? Que este libro que nos terminan de presentar, y supongo que nos lo van a entregar o que vamos a poder tener en breve, sea para todos, para poder profundizar más y conocer mejor la grandeza y la sencillez de María Angustias. Muchas gracias. Muy bien, muy buenos días. Es un gusto poder estar aquí y comparto con vosotros estas palabras. Al terminar este acto de presentación de la primera biografía de nuestra hermana María Angustias, quiero unirme al agradecimiento de Sor Matilde, superiora provincial, transmitiendo mi gratitud a cada uno, a cada una de los que estáis aquí y a quienes nos acompañan vía online. Poder contar con esta biografía, fruto del trabajo delicado y cuidado del señor José Ignacio Rivares, a quien digo de corazón muchas gracias, es un don para la congregación y para todos los que compartimos el espíritu hospitalario, pues nos permite acercarnos a esta sembradora de hospitalidad desde una mirada más honda y con deseo de percibir el espíritu que la llevó, mismo en su fragilidad, a continuar con tenacidad a luchar por hacer realidad su sueño. Francisco Umbral, Premio Cervantes del año 2000, afirma que escribir es la manera más profunda de leer la vida. Me imagino, si me permite decirlo, que esta es una de las experiencias que caracteriza la vida de un escritor. Hacer esa lectura profunda de la vida que está más allá de las palabras que se escriben, pero se recogen en la experiencia, en concreto en las biografías, de un encuentro o muchos encuentros con una persona en quien descubrimos tantas veces y en tantos aspectos un espejo de nosotros mismos. Gracias, señor Rivares, por su profesionalidad y experiencia, que nos ofrece un texto que estimula a la lectura y envuelve a la persona que se acerca a él. Me gustaría también hacer una especial mención de todas las personas que en un primer intento de elaborar esta biografía han puesto su esfuerzo, dedicación, búsquedas y sabiduría en recoger materiales y clarificar algunos aspectos. Un gracias especial a todas aquellas que en esta fase han estado implicadas en acompañar, leer y corregir el texto. Estoy segura de que se han beneficiado con la posibilidad de acercarse y conocer mejor el espíritu y la obra de nuestra cofundadora. Ahora nos toca a nosotros, a nosotras, con la lectura acogedora y atenta del libro. El novelista inglés Joseph Conrad afirma que el autor solo escribe la mitad del libro. De la otra mitad debe ocuparse el lector. O sea, ahora, con la lectura, continuaremos escribiendo la biografía de María Angustias,
aprendiendo a conocerla por dentro. La biografía es vida en la medida en que cada uno, cada una, nos vamos dejando transformar en el encuentro con aquella que desde la sencillez y la entrega a Dios y a los demás supo ser testigo de su bondad y misericordia junto a las personas con quien se fue encontrando a lo largo de su vida. Con María Angustias podemos aprender el arte del corazón inquieto, que no descansa, como ella misma dice, hasta encontrar su verdadero centro. Podemos aprender la capacidad de construir fraternidad, sororidad, la unión de corazones, como ella misma le gusta decir, a través de los gestos sencillos de cada día. Y también aprender la intuición que se hace escucha de las necesidades de la humanidad herida y caída a la vera del camino. Espero y deseo que el encuentro a través de su biografía con esta mujer frágil y tenaz, sembradora de hospitalidad, nos transforme también a nosotros, a nosotras, en sembradores de hospitalidad, en un mundo que se hace siempre más inhóspito, pero que de tantas maneras está clamando acogida, fraternidad y capacidad de construir ese tejido relacional que nos hace sentirnos a todos hermanos, hermanas en humanidad. Muchísimas gracias por vuestra presencia, gracias por todo y a todos.